Hola amigos, muy buenos días. Estamos aquí muy contentos de recibir a la doctora Bárbara Tannenbaum, quien ha trabajado durante muchos años y hasta la fecha sigues trabajando para la Biblioteca del Congreso en Washington. Sí. Bárbara, muchas gracias por estar en nuestro programa Diálogos con la Historia, y yo aprovecho tu visita a México para hacerte una pequeña entrevista. Recientemente te visité allá en Washington, me dio mucho gusto verte en medio de esos grandes tesoros de la colección latinoamericana, ¿verdad? Que no nada más mexicana, sino latinoamericana. Así Sí. que bienvenida a México y bienvenida aquí al Centro de Estudios. Muchas gracias. Para mí es un gran placer. Para nosotros más. A ver, Bárbara, platícanos un poco sobre tu quehacer cotidiano en la Biblioteca del Congreso. Es que fue la primera persona que fue especialista en cultura mexicana, y en este momento no hay sucesor. Pero vamos a emplear. Tú fuiste la primera Sí. directora. Sí. ¿En qué año fue esto? 92. 92. Tú ya habías venido a México, ya estabas muy relacionada con México, porque me contabas que tu primera visita fue en 1962. 67. 67. Por favor, no tengo... No. Perfecto, en 67. ¿Qué fue lo que te hizo venir a México? Ok. Es una historia bastante interesante. Es que mi propósito fue de estudiar el siglo XIX en Rusia, porque mi abuela fue de Rusia. Pero fui a México en diciembre, pero para estudiar Trotsky en México. Y tuve un compromiso con su nieto de Trotsky el día de Navidad en este año. Y llegué en Coyoacán. Y cuando caminé, me caí. Y en 30 segundos, toda la gente está conmigo, con una silla, con aspirinas y todo. Y pensé que ¿por qué necesito estudiar un país como Rusia, que es fría y con comida mala, en vez de México, que tiene calor y comida buena? Ya. Y también México tiene un siglo XIX muy interesante. No como Rusia, pero muy interesante para mí. Es que necesito decirte que en Brandeis había una oportunidad de evitar historia norteamericana. Para mí es muy aburrido. Es mi opinión. Y los consejeros en la escuela me dijeron que, ok, no es necesario estudiar historia de los Estados Unidos, pero historia de América Latina. Eso sí te lo aceptaban. Sí. Rusia no. No, Rusia no. Rusia no, claro. No, pero aprendí mucho de historia de Rusia. Pero, y tengo, en este momento tuve un profesor magnífico y tengo una idea, tenía una idea de, pues México es interesante, puede ir a seguir a Trotsky, y pues, pero cuando me fui a México, México fue mi destino. Y, O sea, Trotsky de alguna manera fue el que te hizo venir a México, y con esa caída que tuviste te marcó mucho. Sí. Te marcó mucho. Tú me decías que mucha de la historia se realiza por accidentes. Me lo acababas de comentar, ¿no? Sí. ¿Tú crees que ese accidente que tuviste
una caída temporal, me imagino, que no Sí. te afectó mucho, Sí. pero que te dejó marcada, sobre todo de la respuesta de México, Sí, de que acudieron rápidamente a ayudarte, a en día de atenderte. Navidad. Y en Navidad, claro. Sí. Bueno, después hiciste tu doctorado en Harvard, Sí. ¿verdad? Sí. Ese doctorado, ¿en qué fue? Sé que te lo dirigió John Gomack. Sí. Ujú. ¿En qué fue tu doctorado? Es sobre las finanzas del gobierno en el siglo XIX. Es que hay muchas razones por eso. Es que verdaderamente cuando llegué en la ciudad, no tenía ninguna idea de mi tema. Los profesores me dijeron que pues puedes escribir sobre la vida de Lucas Alamán. Pero en este momento, y hasta nuestros días también, no hay mucho interés en biografía. Y por eso fui a México para leer folletos en Biblioteca La Fragua, para darme un sentido de un tema. Y en todos los folletos, las corporaciones dicen, por favor, no nos roban de nuestro dinero. Y pensé, hay un problema con dinero. Ya. No hay mucho dinero. Es un tema para mí, porque no es necesario una capacidad de hablar perfectamente en español, porque números son números. Claro. No necesitan traducción. Sí. Bueno, entonces eso te trajo a México, la búsqueda de Lucas Alamán. Tú sabes que aquí tenemos gran parte del archivo de Lucas Alamán. No, es que no me quería estudiar Lucas Alamán. O sea, no. Pero como era un hombre de finanzas, de alguna manera tu tema estaba relacionado con él. Pero él no fue contador, él fue estadista. Pero impulsa, por ejemplo, la creación del banco. Banco de Ávila. De Avío. Sí. Sí. Pero es industria. Ok. Es de finanzas del gobierno. Y descubrí que los mexicanos fueron tan inteligentes que ellos pueden dirigir un gobierno sin dinero. En aquel entonces. Es que los agiotistas... Sí, claro. Eran los del dinero. Sí. Bueno, entonces vienes aquí y te convence entonces el estudio de México. Sí. ¿Y en qué momento llegas a la Biblioteca del Congreso? En 92. Es que no sé exactamente por qué ellos hicieron esta posición, pero gracias a Dios la jefa de División Hispánica me avisó que hay esta posición y fue perfecto para mí. No soy bibliotecaria, pero en estos días no fue necesario. Es necesario solamente una historiadora. Y soy historiadora. Y eres historiadora. Claro. Y también me aman mucho los libros. Sí. Cuando tú llegaste, la colección latinoamericana y particularmente la mexicana ya era muy importante, ¿sí? Sí. En la biblioteca. Sí. La Biblioteca del Congreso es bastante interesante porque es único del mundo. Es lo más grande. De los Estados Unidos. No, del mundo. Del mundo. Pero también la biblioteca tiene más libros en lenguas extranjeras que lenguas de inglés. En este momento, no sé el futuro,
pero en este momento. Es una biblioteca impresionante. Es fascinante. porque- Físicamente hablando, entras a otro mundo, es bellísima, es un ejemplo, un ejemplo. ¿Cómo nace esa biblioteca? En 1800 hay una idea que los congresistas necesitan una biblioteca de informes porque ellos necesitan hacer leyes sobre todo. Pero en 1814 los británicos le quemaron y fue necesario hacer una otra biblioteca. Por ejemplo, fue necesario comprar la biblioteca de Thomas Jefferson. Y en la biblioteca del Congreso hay una parte en su memoria. biblioteca. Sí. Porque ¿Por qué razón quemaron la biblioteca? es parte del gobierno, es cerca del Congreso. Y también se quemó a Casablanca. Y la mujer del presidente salvó un retrato de George Washington. ¿Y cuándo comenzó la inquietud por coleccionar libros latinoamericanos y mexicanos? Oh, es parte de la biblioteca de Jefferson. Ah, Por ejemplo, Jefferson tenía 2 ejemplares de Garcilaso de la Vega. Porque él temó que un barco va a desaparecer con su Garcilaso. Y por eso fue necesario comprar 2 ejemplares. Y cuando llegó a los Estados Unidos, tenía 2 ejemplares y escribió una carta, busca una casa por otro ejemplar. Él tiene una mentalidad muy avanzada. sí, futurista. ¿Y cómo se va coleccionando entonces estos libros o documentos también sobre México? Pues hay dos maneras. Uno, donaciones o colecciones de otras personas y la biblioteca lo compran, las bibliotecas en total. Y de esa manera adquieren muchos documentos y nuestro códex, que es el Huejotzingo Codex que tenemos. Es muy fácil, por desgracia no podemos prestarlo, pero tenemos este códex. También tenemos vendedores de libros y esta reunión en la Ciudad de México hoy día es de vendedores de libros y bibliotecarios de libros sobre América Latina, España y Portugal. Esta colección de la Biblioteca del Congreso entonces sigue comprando, sigue adquiriendo obras. Sí. Es que en los Estados Unidos, también en México creo, hay derechos de autor y por eso no es necesario pagar por libros que se publiquen en los Estados Unidos. Pero obviamente es necesario comprar libros que se publiquen afuera. Y por eso necesitamos vendedores. Claro. También tenemos un sistema de canje en que bibliotecas y archivos se pueden tener una canje con nosotros. ¿Cuál dirías tú que es el tesoro más grande que hay allá en tu biblioteca sobre México? Oh, Codex Huejotzingo.
Hay un nuevo códex también, pero todavía no he visto. ¿Que acaban de adquirir? Sí, sí. Es que el Jay Kislak, que es un bancario en Florida, pagó por este códex. Y su colección de cosas mexicanas y de todas partes de América Latina.